la violación de derechos humanos, nos ha permitido darnos cuenta que el nunca más, que fue un discurso por muchos años de las agrupaciones y gente involucrada a la protección de los derechos humanos, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque después ha sido un fracaso en el sentido que quizás no tomamos la conducta, digamos, correcta de cómo evitar que se volvieran a repetir este tipo de delitos y de vulneraciones. Pongo eso en la mesa para que después sigamos conversando y cada uno vayamos aportando en relación al contexto de este tipo. Muy bien, gracias Soledad, Emilia, Camila, Isidora por sus primeras palabras. Está abierta la palabra para quién. A ver, MS. Marian Shell. Marian, ¿pediste la palabra? ¿Me escucha? Te escuchamos. Sí. Marian, preséntate por favor y cuéntanos. Que estoy en el celular, en el computador. Ahí, ya. Hola, yo represento a Victoria, trabajo en un colegio de Puente Alto, se llama Rudolf. En relación a lo que decía, bueno, primero decir por qué me integré a este conversatorio. La verdad es que me interesa mucho el tema del feminismo pero en términos de cómo abordarlos en educación, considerando que las instituciones educativas son sumamente tradicionales. Entonces, de repente, poniéndolo desde esa perspectiva, me complica mucho en algunas ocasiones llevar a cabo el tema del feminismo sin encontrar trabas en el camino, y trabas que no tienen que ver solamente quizás con la misma institución, sino que también con las personas que son los padres de los hijos. Entonces, mi pregunta va más allá al tema de cómo nosotros como educadores podemos llegar a instalar el tema del feminismo y poder llevar a cabo un cambio estructural y real con respecto a cómo estaba estructurada nuestra sociedad. No sé si me explico bien, sobre todo en el tema de las disidencias sexuales, que es un poco un tema como complicado para abordarlo hacia los apoderados, no así con los estudiantes. No sé si me entienden, no sé si alguien me puede ayudar con algún aporte para trabajar este tema. Gracias, Marian, por compartirnos tu inquietud. No sé si alguna de ustedes quiere comentar de inmediato. Bueno, la idea es que vayamos conversando, la verdad. Eso. Emilia, levanta la mano. Vamos. Sí, no quería levantar la mano porque había hablado recién, pero la pregunta que hacía la compañera creo que es muy importante y muy interesante, y algo que también trabajamos el año pasado desde la fecha antes del estallido social. Obviamente después ya se seguían esas líneas de trabajo, pero había una coyuntura que superaba por mucho eso. Yo creo que en verdad en el aula y en la educación hay un potencial muy, muy heavy de justamente este cambio que decías tú, de una integración que ya no sea solamente como en el fondo como mediante una sanción, y combatir la violencia, digamos, con la educación, que era algo que decíamos un poco el 2018, de en el fondo cómo en la educación se construyen en el fondo los sujetos y las sujetas, las relaciones sociales, las jerarquías, las violencias, y cómo de alguna manera en el trabajo en el aula se podía hacer mucho. Yo creo que un ejemplo muy interesante es lo que se hizo en Argentina, que el 2006, si es que no me equivoco, aprobaron su ley de educación sexual integral, que yo creo que es la gran deuda que tenemos en Chile para darle herramientas a la y los profesores para abordar estos temas, y que si uno revisa los planes de Argentina son muy interesantes, porque de partida tienen toda una perspectiva que es un trabajo justamente, como tú decías, con toda la comunidad educacional, que en el caso de los colegios incluye también a padres y madres, en el caso de las universidades de otra forma en el fondo, pero no solamente como la interacción en el aula profesor-estudiante, sino es todo el fenómeno. Yo creo que desde ahí es donde más se puede abordar estos temas, como desde la educación sexual, porque pasa a ser algo ya no, porque en el fondo yo creo que una manera de combatir este discurso de con mis hijos no te metas, que yo creo que es como
lo que más refuerzan los padres como conservadores que no quieren que estos temas se traten con su hijo, es cuando tú eres capaz de llevarlo a un contenido educacional como claro y parte del programa en el fondo que se entrega en el colegio. Lamentablemente en Chile tenemos orientaciones, bueno, imagino que la compañera debe saber, obviamente, porque está en el mundo de la educación, pero tenemos orientaciones que no son obligatorias, sino que son sugerencias para los colegios, y en el fondo ahí el proyecto de cada colegio termina primando, que es como la lógica de toda la educación en Chile, que en el fondo el privado puede imponerse por sobre como decisiones democráticas respecto a qué queremos que los niños y adolescentes de nuestro país sepan de sexualidad. Yo creo que por ahí hay mucho que trabajar, hay muchos recursos que ir viéndolo desde ahí, desde una perspectiva de una educación sexual que no solamente hable de el sexo en tanto reproducción, sino de placer, de autoconocimiento, de identidades, de orientaciones, de violencia, de abuso de consentimiento, que son temas y palabras incluso que yo creo que sirven mucho para entregar a los niños y niñas. Y ya como solo un comentario final, como desde mi experiencia personal, yo soy trans y por lo menos en el colegio yo creo que lo más heavy que a mí me pasaba era que no se nombraban estas cosas, entonces una en el fondo se sentía sola y se sentía un caso único en el mundo y un bicho raro porque no te decían que en el fondo tú puedes vivir tu vida como una persona homosexual, tú puedes vivir tu vida como una persona trans, y eso parte por visibilizar estos conceptos, discutirlos, incorporarlo al área que una está enseñando. O sea, si uno enseña biología no vaya a decir como en el fondo como está el hombre y la mujer, sino que puedes incluir, por ejemplo, las identidades intersexuales, etcétera. Como esos pequeños guiños yo creo que son relevantes, y también traer a colación referentes. Por lo menos a mí me pasaba cuando chica que yo, no sé, veía muchas teleseries y nunca ver una persona trans o una persona LGBT era súper fuerte, porque en el fondo decía como, si yo me dejo llevar por esta, no sé, sensación, deseo, etcétera, de estar de una manera que no se me permitía en el mundo, eh, iba a terminar en lo que es el estereotipo, porque esos silencios al final lo llenan los estereotipos, que la mujer trans es trabajadora sexual, que está como, en el fondo, como reproducir la exclusión incluso a nivel de imaginario. Yo creo que ahí se puede aportar mucho. Eso. Perdón por extender, es que el tema me apasiona. Bueno, entendemos que, todas las que estamos acá tenemos pasión por estos temas, ¿no? Y bueno, pidió la palabra Isidora, luego Camila, y estaba mientras la escuchaba por la pregunta específica que nos hizo Mariani y el despliegue que hace Emilia, ¿no? Bueno, por nuestra parte, así aprovechando compartir un poco desde el área de educación de Villa Grimaldi, estamos de acuerdo con la necesidad y la importancia de la ESI. Tenemos ganas de poder incluso abordarlo más durante este año, quién sabe. Bueno, para no extenderme más, pasemos a... ¿quién pidió la palabra primero? Isidora. Luego Camila. Sí, en verdad igual estoy de acuerdo con lo que habla Emilia. Es impresionante cómo igual la institucionalidad a lo largo de todos los años, y en verdad más que bueno, también la institucionalidad en sí, pero los espacios educativos no se han hecho cargo de todas estas situaciones. Yo creo que igual ahí sirve mucho hablar de cómo se han dado los procesos organizativos. Por ejemplo, no sé, se puede hablar también de las tomas del 2018 en las universidades, o de los procesos que también se pudieron dar dentro de los colegios, porque desde ese momento se empezó a ver igual otra mirada y cómo empezar a construir desde las estudiantes frente a una institucionalidad, claro, que no aceptaba como una educación mirada también desde el feminismo, una educación no sexista, como las estudiantes igual toman como el pie de lucha, se podría decir, en este aspecto, y empiezan a crear comisiones de género que tienen protocolos, y así igual poderle hacer frente como en un principio a toda la violencia de género que se está viviendo. Yo imagino que después se empezó a problematizar sobre otros hechos, como también puede ser el hecho de las materias. Es impresionante igual. Por ejemplo, yo estoy en un colegio católico. De las comunidades educativas, y solo un último comentario, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía la compañera respecto a hacer una reforma profunda a Carabineros, pero yo iría incluso más lejos. Yo creo que hoy día, en el nivel de crisis institucional que está Carabineros, no tiene sentido hacer solamente un reglamento, sino que hay que cambiar la institución completa. O sea, yo creo que hoy día incluso te deberían cambiar de nombre las Fuerzas Armadas y de Orden, porque tienen que ser instituciones a las que una valide y respete, para que sean algo distinto a un enemigo del pueblo como lo son hoy día, y sean protectores, no sé, de un orden público que en serio represente los consensos que hoy día tiene el Nuevo Chile, o de hacer
cumplir las leyes que en serio le hagan sentido al pueblo de Chile. Y ahí yo creo que se necesita una reforma así radical. Onda, hasta yo les cambiaría el color, como todo, como que creo que no dan, en el fondo, para seguir existiendo como instituciones útiles. Sí, son cuestionamientos que los que le estamos dando vuelta hace rato, ¿no? O sea, como no solamente pensar en si hay que hacer algunas clases con alguna de estas instituciones de las fuerzas armadas y de orden, ¿no? Sino que justamente en momentos como este existe la posibilidad de replantearse las cosas mucho más profundamente. Sí, y me parece, estamos de acuerdo. Isidora levantó la mano y también invito a las otras participantes a que se sumen. Queremos escuchar también la voz de quienes vienen desde otros espacios, otras institucionalidades, otras formas de agruparse, de otras regiones también. Isidora. Sí, claro, igual con respecto a la reforma, a los pacos, la verdad es que, claro, yo como igual más o menos con lo que dice la Emilia, yo no estoy tan de acuerdo porque claro, igual Carabineros de Chile, ahora que cumplieron el día lunes 93 años, es una institución que históricamente ha violado, abusado, torturado, asesinado y también aparte de esto, ha ejercido mucha violencia política sexual hacia muchas mujeres. Entonces, claro, yo no estoy de acuerdo con que se le haga una reforma. Yo creo que esta institución debe dejar de existir. Aparte, es un método de defensa, es un método de defensa que ocupa el Estado en contra de la organización popular en este momento, el hecho de cómo ejerce la violencia en este momento la Fuerza Armada, las Fuerzas Especiales y Carabineros de Chile. Entonces, claro, yo creo que este tipo de instituciones y la lógica que tienen deberían dejar de existir completamente. Así que eso quería decir. Muy bien, Isidora. Vi la mano levantada de Camila. ¿Sí? Sí, no, yo, o sea, solo como confirmar lo que dijo Emilia Isidora, o sea, efectivamente, Carabinero en este momento no puede seguir así como está y no bastan reformas, y justamente el momento constituyente en el que estamos da para preguntarnos en el fondo qué queremos como sociedad. En el fondo requerimos un tipo de policía, necesitamos quizás un tipo de policía comunitaria que trabaje como que apunte a otra lógica, que apunte a otras cosas y que no apunte justamente a continuar como esta lógica de la criminalización de la protesta social, que ya lo hemos visto y lo sabemos, y que es histórico también, como decía la compañera recién. Entonces, creo que justamente es momento de pensar eso y como de atreverse a ir más allá también. Yo creo que muchas veces como hay que tomar este momento constituyente como una radical transformación de la sociedad y del país que queremos. Desde el tema económico, como bien lo decía Emilia al principio, como en el fondo no basta con que agreguemos solo ciertos derechos a la Constitución, no basta con que le quitemos una palabra, sino realmente es el momento en que pensemos un Chile en el fondo como con una economía distinta, con una economía feminista en el fondo que tenga otros objetivos, que apunte a la sostenibilidad de la vida en vez de apuntar a la acumulación del capital. Y justamente en eso yo creo que se van a caer muchas instituciones también y muchas cosas, desde la Fuerza Armada, desde los pacos, etc. Eso. Gracias, Camila. Bien, invitamos a quienes están aquí presentes. Veo principalmente en pantalla las pantallas negras en este momento, pero quienes están presentes todavía en la conversación, por favor, anímense. Yo quería agregar algo. Claro, que justamente lo que plantean las compañeras, en el fondo, Carabineros y todas estas instituciones que están podridas son los cimientos del status quo actual, son los que sostienen en el accionar todos estos principios contra los que en el fondo queremos borrar y queremos partir reformulando, que no sea necesario actuar y buscar una manera también en cómo dejar de defender esta idea de orden público, que es como el número uno en base a lo que esta es la medida número uno de represión, digamos, como replantearnos esta idea de orden público. Me imagino no tenerla en la nueva Constitución, porque
qué es lo que defiende, o si no, buscar qué es lo que defiende el orden público que no sea el interés de este status quo, de este sistema patriarcal. Funcionarnos desde los nombres, como había mencionado, los colores incluso. Sí. Claro. El orden y bueno, todas las implicancias que tiene el patriarcado en nuestra vida. Lo pensaba principalmente asociado a cómo justamente o sea, escucho como lo que están comentando y cómo emerge claramente como es ineludible pensar en las violencias, ¿no? Cuando hablamos desde nuestro lugar, como desde nuestra posición también. Y cómo ha aparecido quienes han ejercido institucionalmente contra el pueblo, pero particularmente respecto a estos cuerpos feminizados, las Fuerzas Armadas de orden, donde han validado formas de atacarnos de forma principal, de forma diferenciada incluso. ¿Sí? Levantó la mano Marianne. Sí. Vale. ¿Me escucha? Te escuchamos. Yo y Carolina estoy completamente de acuerdo que sí tiene que haber un cambio radical de ello. Pero a mí, ¿sabes qué? ¿Por qué me angustia un poco? No me angustia, en realidad me pasa de que ese cambio tiene que nacer desde nosotros. No sé cómo explicarlo. Lo voy a explicar de acuerdo a mi realidad de colegio, de profesora. Resulta que cuando tú vas donde los niños de repente me dicen, los jóvenes, me dicen, ya, yo voy a entrar, no sé, a la Fuerza Armada, yo voy a estudiar para ser carabinero, para ser Paco, ya, investigación, bla, bla, bla. ¿Pero por qué? Si tú eres parte de un movimiento, tú has ido a las protestas, ¿por qué? Porque económicamente ellos piensan así, económicamente les favorece, según ellos. Ya, entonces, yo creo que si hay que sacar las instituciones, ya está bien. Y si no hay que sacarlas y modificarlas, no solamente hay que modificar la manera en cómo ellas actúan, sino que también hay que cambiarlas en cómo están todos los beneficios que ellos tienen. Porque la verdad es que tienen muchos beneficios que a los estudiantes vulnerables como con los cuales yo trabajo, de verdad les parece atractivo ser de esas instituciones, tiene algo esas instituciones que los atrae. Por eso yo siento que la educación y el feminismo en particular abrió una oportunidad para dialogar otras formas de relacionarnos, otras formas de actuar socialmente y que son un poco más inclusivas, porque el feminismo encuentra, o mejor dicho, integra a otra y visibiliza a otras realidades también, cosa que el patriarcado no estaba haciendo. Pero sí, es verdad, o sea, de verdad yo siento que sí sería una muy buena idea cambiar el tema de lo que decía el concepto de orden como que hay una necesidad imperiosa en nosotros de buscar el orden de qué se entiende por orden, y cómo logramos ese orden. Toda esa mentalidad que es como muy de derecha. La derecha siempre está hablando del orden. Entonces, esas cosas yo creo que hay que empezar a... No sé si me escuchan, yo no estoy escuchando bien a Mariana ahora último, está muy cortado, ¿la escuchan? No, Mariana, no sé si tú no escuchas, pero... Igual escucha cortado. Sí. ¿Y ahí me Sí, escuchan igual mejor? escucho cortado. Ah, creo que ahí sí. Ya. Ahora sí, que no estábamos logrando escucharte. ¿Ah? No estábamos logrando escucharte. Ah, ya. No, lo que decía un poco que me parece súper buena la idea de alguna u otra manera terminar con el concepto de orden que está establecido en la Constitución, y ni siquiera en la Constitución, sino que como que está instalado en la mentalidad de cada uno de nosotros. Siempre está como el tema del orden público, el orden para esto, el orden, que es como un pensamiento muy de derecha.
¿Y cuál es ese orden? Ese es el punto. ¿Cuál es ese orden? ¿Qué se entiende por orden? ¿Ya? Eso sí estoy de acuerdo. Y estoy también de acuerdo con que efectivamente hay que hacer un cambio radical a lo que son las Fuerzas Armadas y probablemente, ¿por qué no? ¿Por qué necesitamos carabineros? ¿Para qué necesitamos unas Fuerzas Armadas? ¿Cachai? Yo sé que a lo mejor me van a tilдар de loca, no sé, pero yo siento que cuando las cosas se hacen de manera dialogada no tendrías por qué tener una fuerza mayor. No sé si me explico bien. Ahí cerró su intervención, Marian, ¿sí? Bueno, este cambio mayor que menciona ya y nos ronda a todos en esta conversación. ¿Alguien más levantó la mano en este rato? Vane. No veo a Vane. Ya, ahí. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Aquí, sí. Eh, eh, venía las maneras y Compañera, no se escucha la señal bien. está muy buena. ¿Se escucha o no? Ahí se escucha mejor. No. Sí. ¿Se escucha? ¿Cortado? Ya, Reinténtalo, sorry, es que que no se mi escuchaba internet no está muy bueno. Es que, como les digo, ahora sí. Vane, no te logramos escuchar. De repente prueba si apagas tu cámara Sí, y se activa solamente tu micrófono. ya, eso voy a hacer. Ya, eso voy a hacer. Ya, ojalá resulte. Ya, ¿me escuchan Sí, o no? Ahí sí, sí, escuchamos. mejor. Sí. Ya. Es algo súper puntual y quizás de perogrullo, porque pueden haberlo escuchado antes. A mí me parece fundamental mencionarlo. Obviamente transversal a todos los temas que dicen relación con la Constitución, que es el famoso principio de subsidiariedad del Estado, que es el que finalmente sostiene el modelo neoliberal que nos está haciendo pebre. Digamos, lo que yo veo es que también aquí hay un desfalco de los fondos del Estado y una desviación de todos los recursos del Estado hacia la empresa privada. Y la forma en cómo esto se justifica siempre es a través de este famoso principio o de este Estado subsidiario. Entonces, solo para que también sea un elemento de análisis y esté también entendiendo que aquí hay profesoras, hay mujeres que trabajan en distintas áreas, para que también lo tengan como un elemento importante al momento de hablar del cambio de constitución, la necesidad que tenemos de sacar el Estado subsidiario y empezar a hablar de un Estado solidario. Eso, porque me dicen que se desconecte y quizás no se escucha muy bien. Vane, todo lo que comentaste, al menos yo ¿Se te escuchó? Sí. Yo también escuché. Comprendimos la idea y el hilo conductor de la subsidiariedad respecto al Estado solidario. Pero cortito, ¿por qué? Porque la subsidiariedad lo que hace es darle prioridad al privado para administrar derechos que incluso son esenciales. Y hay que entender que si la finalidad del Estado es el bien común, la finalidad de un privado es el lucro, no es el bien común. Entonces me parece incompatible que la administración de derechos esenciales quede dado a privados, sin embargo en Chile se lleva de una manera bastante ortodoxa y bastante como extrema, por decirlo así, tanto así que ha sido vulnerador de derechos esenciales, como lo que estamos viendo en el caso de Sename, con la vulneración de derechos de niños. ¿Por qué? Porque esto está tercerizado, ¿cierto? Está todo privatizado. Entonces, creo que eso también es un elemento importante de considerar al momento de dar este debate. Sin duda, un muy buen aporte de Vane. Gracias. ¿Aló? ¿Quién va a hablar?
Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No sé cuál es tu nombre, pero vamos. Mi nombre es Sandra Alfaro, yo soy de Temuco. Hola Sandra, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Hay hartos temas y sobre lo que tocó recién la última compañera, sobre el estado subsidiario que tenemos hoy en día, en realidad tiene tantas aristas, arista en educación, arista en recursos naturales, es un sinfín de cosas que yo creo que sería bueno, no sé si ustedes van a seguir haciendo estos conversatorios, a lo mejor definiendo cada conversatorio con un tema, porque aquí estamos dando luces de muchas cosas. A lo mejor si en algún conversatorio tocáramos un tema específico, el Estado subsidiario, el tema de las Fuerzas Armadas, el ítem de gastos que tiene la Fuerza Armada, que realmente creo que no se necesita tener tanto armamento en Chile y el gasto que se da en todo lo que corresponde a carabineros, militares, etcétera. Entonces me gustaría, porque lo encuentro, esto es un tremendo aprendizaje para nosotros, sobre todo con lo que se viene en cuanto a la constituyente. Es importante también ver el tema de la violencia sexual, pero en todas sus formas. Eso, chicas, acotarlo y agradecerles nuevamente por la invitación. Muy bien, muchas gracias. El tema es amplísimo porque en el fondo también si lo estamos pensando desde el feminismo como fuerza política, como movimiento político, también implica como todas las aristas de la vida en el fondo, ¿no? O sea, desde ese lugar también lo entendemos nosotros, así que también es amplísimo. Pero también nos pareció que que podía ser un buen puntapié inicial abrirlo desde la implicancia particular respecto al proceso constituyente. No solamente por nuestro interés, sino también porque hemos evidenciado en particularmente, o sea, como a modo de ejemplo nada más, lo que ha pasado desde la exclusión de esta posición, de esta mirada, en cómo lo ha hecho la política partidaria en nuestro país, ¿no? Entonces, desde ese lugar nos parece al menos que era importante partir como visibilizando como la fuerza con la que se ha manifestado y que ha removido al país el feminismo también. Sabemos que no es solamente un fenómeno local, sí, por suerte. Y nada, o sea, se van abriendo temas y vamos a ir viendo cómo seguimos con los conversatorios, va a depender de la participación especialmente. Levantó la mano sí. Emilia, ¿o no? ¿No? ¿Alguien levantó la mano? O sea, sí, pero después, o sea, era para después porque pensé que había alguien más, pero no había nadie. Ya. Muy bien. Bueno, mientras algunos de ustedes se deciden hacer como un comentario en voz alta en la conversación, aprovecho de comentarles que estamos en esta convocatoria desde Parque por la Paz Villa Grimaldi y que nos acompañan también otras compañeras de las que estamos muy contentos que participen en esta instancia. Parte del trabajo que hace el área de educación de Parque por la Paz Villa Grimaldi, en este momento se ha reformulado, por supuesto, y una modalidad, estamos en la cuarta versión de lo que hoy día decanta como el programa formativo de educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria. Agradecemos a las compañeras que se sumaron, Paula y Mariana, y por supuesto también están las compañeras del área de educación, que es Francisca, Elisa y Cintia con nosotros, ¿sí? Integrantes del directorio Parque por la Paz Villa Grimaldi, Soledad, que la presentaba al principio, y Mariana, si no me equivoco, está por ahí también. Emilia, ahora sí. Sí. Que como no había nadie más, dije, bueno, para romper el hielo. Ay, no, ahí bajé la mano. Ahí está. Quería comentar que creo que en verdad todo lo que han señalado y sobre todo cuando sale a colación el Estado subsidiario, yo creo que tiene una relación súper estrecha, o sea, de alguna manera como la violencia político-sexual, las violaciones de derechos humanos que vimos como en el pasado y en la actualidad, también dan cuenta de que en la transición a la democracia se construyó una democracia muy débil,
en la que como no hubo verdad, justicia y reparación en serio y una condena real de las violaciones de derechos humanos y del terrorismo de Estado, la violencia todavía se entiende como una posición válida en el debate, porque al final ese es el mensaje que hay entre líneas, y que nos hayamos quedado con la constitución del dictador también legitima la forma en que esa constitución se impone e instituye un poder público o institución, etcétera, porque en el fondo quiere decir que todo lo que pasó en ese tiempo es legítimo. Quiere decir que cuando vivimos estos 30 años en la sociedad de la dictadura, legitimamos también los horrores que se hicieron. Entonces, yo creo que ahí el proceso constituyente tiene como, en el fondo esa cuestión tan potente de hoy día cuestionarnos que en el fondo, así como hemos criticado en estos días esta nueva normalidad del gobierno, vivimos 30 años en la normalidad que instaló la dictadura. Y a costa de los crímenes que recibieron nuestras familias, nuestros compañeros y compañeras. Entonces ahí en el fondo como que yo creo que hay un vínculo muy, muy claro con lo importante que es este proceso constituyente para, en el fondo, construir el propio poder del pueblo, el propio poder del nuevo Chile y las instituciones. Y digo construir ese poder porque creo que es un poco eso lo que se tiene que hacer hoy día. O sea, y con esto cierro como un comentario que yo creo que está muy atingente como con la pandemia, es que todo el mundo dice como, no, necesitamos más Estado, hay que pedirle más cosas al Estado, porque el Estado, pero yo creo que hay que hilar más fino y preguntarnos, y ahí las feministas yo creo que hemos sido súper claras en los últimos años, no necesitáis cualquier Estado, o sea, hoy día tenemos un Estado subsidiario súper presente, o sea, se gasta caleta de plata en educación, pero se va a los bancos, se va a las instituciones privadas, entonces hay que preguntarse qué Estado. Y a raíz del comentario que hacía Camila, me quedó dando vuelta también que en el fondo tenemos que preguntarnos cómo construimos el Estado y la gestión de los problemas que, como comunitarios, que resuelve el Estado, porque en el fondo yo creo que hoy día no tiene sentido con que nos digan como, oh, vamos a tener una convención constituyente, todo estupendo, vamos a dialogar ahí y ahí va a quedar todo listo para el pacto social de los próximos años. Hoy día la crisis institucional en el fondo exige que hayan formas más participativas de Estado también, de democracia. Porque en el fondo yo creo que en esta pasada hemos visto que al final, cuando tenemos un gobierno de derecha indolente, el pueblo ayuda al pueblo. O sea, son las redes comunitarias que tejimos en el estallido los que nos van resolviendo eso. Y eso hay que darle, yo creo, un poder reconocido por la institucionalidad. No tiene sentido negar el poder de la sociedad y seguir construyendo una democracia tan restringida como la que teníamos antes. Ese era mi comentario. Gracias por tu comentario, Miguel. Sí. Levantaron la mano en este momento, primero Paula, luego Isidora, después Camila. Vamos a esas tres, ¿sí? ¿Alguien más que no haya nombrado el tiro para dejarlo ahí? Después Cintia, la cuarta integrante. Ok, vamos, Paula. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Escuchamos. Ya, perfecto. Sí, yo coincido con lo último que se habló y yo creo que muchas veces queda en el debate la trampa si queremos más o menos mercado o más o menos Estado. Y perdemos un poco el foco de lo que necesitamos es construir un sujeto, una sujeta social capaz de generar procesos desde lo popular, digamos, desde las bases sociales. Y eso ha sido bastante interesante a propósito de la Revuelta Popular de Octubre, cómo se instala o cómo emerge de las propias bases, sin partidos políticos intermediando. Ahí hay una efervescencia social que es, podríamos decir, espontánea, también eso se podría cuestionar, hay un montón de trabajo detrás de muchos años desde los colectivos, pero también más que de los partidos políticos, desde mi punto de vista, para nada. Ahí hay una construcción, pero seguimos pensando que si fue una construcción que el movimiento de las ACES, a quien respeto profundamente y hace muchos años, son parte también de estos colectivos sociales que se fueron potenciando y que muchos de ellos fueron potenciados por antiguos militantes, no sé, del MIR, del Frente, el MIRE, muy fuertemente en las ACES. Y ahí tenemos cómo podemos generar cambios fortaleciendo un sujeto o una sujeta social. Lo conecto también y recojo mucho y comparto mucho las apreciaciones de que hay que hacer un cambio estructural. Aquí no sirve ni siquiera cambiar conceptos. No se trata de más o menos orden, no se trata de
Se trata de hacer un cambio absoluto desde las bases. Nosotros en educación, por ejemplo, aquellas que estamos ligadas a educación, hemos visto cómo se han hecho permanentemente cambios. Hablamos de inclusión, hablamos de interculturalidad, pero si no cambiamos la estructura, es decir, si no lo cambiamos todo, vamos a seguir teniendo solamente procesos de reforma. Tan contento que estaba el gobierno de la Bachelet y mucha gente que creyó en aquello, pensando que un gobierno que generara reforma, que generara cambio. Eso es gatopardismo, lo que ahora nosotros tenemos que ocupar, por lo tanto, conectando como desde los feminismos, desde las disidencias, y ocupando este proceso constituyente es para fortalecernos desde lo popular. Y desde ahí generar los cambios estructurales que necesitamos. Se estaba leyendo hace unos días atrás a Catherine Walsh, parte de las pedagogías decoloniales. Y desde ahí también uno tiene la mirada, bueno, sí, uno dice, hay cambios, se ha tratado de avanzar en aquello, pero necesitamos cambios epistemológicos, formas de pararnos frente al mundo y decir, aquí me paro desde los subalternos, disidencias, bueno, está todo mezclado, digamos, o sea, es todo un mismo, con diferentes demandas. Y para eso necesitamos pensar desde la escuela, desde un currículum distinto, desde pedagogía distinta, desde pensar las Fuerzas Armadas, también lo hablaban, no recuerdo ya quién, pero por ejemplo con una perspectiva en derechos humanos, en fin. En este momento yo creo que estamos en un momento único. Yo con 44 años nunca pensé que iba a poder ser parte de esto, y estamos por jugarnos el todo por el todo. Aquí es patria o muerte, o de nuevo nos pasan por encima. Pero para eso los cambios son estructurales. No podemos seguir aceptando solamente reformas. Y también hay que tener cuidado que la Constitución no va a generar, no nos va a resolver todo el problema. También aquí hay subjetividades que hay que trabajar. Hay que tener cuidado, no hay que caer, siento yo, en la trampa de que la Constitución nos resuelve todo. Y para eso tenemos que trabajar desde pedagogías queer, desde pedagogías decoloniales, estoy hablando desde la escuela, desde la calle, cómo habitamos el espacio público, en fin. Soy profe de historia, hablo mucho, así que quedo acá, pero eso. Me ha gustado mucho la conversación y concuerdo con todas en más o menos intensidad. Muy contenta de compartir hoy día con ustedes. Sí, gracias, Paula. Nosotras también, lo digo a propósito de las conversaciones previas con las compañeras de educación, con Cintia, con Francisca, con Elisa, teníamos muchas ganas de tener esta instancia de encuentro con otras también. Entendemos que este contexto nos ha dificultado mucho poder como retomar el diálogo, pero vamos buscando alternativas, y los temas que ustedes van poniendo sobre la mesa son muy estimulantes también para nosotros, para poder seguir trabajando. Había pedido la palabra Isidora, luego Camila, y había mensajes de Soledad Castillo, que tenía problema de conexión. Pruébalo en este ratito, estábamos viendo si luego que terminen los de Isidora y Camila puedes conectarte con tu micrófono auxiliar. Isidora, ¿estás por ahí? Sí, Vale. sí, claro, yo igual estoy muy de acuerdo con Paula, o sea, en verdad, cómo en este momento podemos hablar de qué queremos como Estado si ni siquiera igual podemos intervenir dentro de aquello, o sea, igual en este momento estamos hablando de un Estado que solamente está defendiendo los intereses de los más ricos, del empresariado como tanto transnacional como el que está presente acá en Chile. Entonces, frente a esto, igual este proceso y las bases de este no son muy diferentes a las antiguas constituciones y cómo se empezaron a construir. O sea, claro, se habla de un tratado de paz, pero de todas formas el Estado que lo propone y que lo impulsa con toda
con todos los otros partidos políticos, fue un Estado que aprobó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que también violó, que también abusó a muchas personas. O sea, estamos hablando de un nivel de personas, por ejemplo, que quedaron mutiladas impresionante, que hasta supera los números de personas mutiladas en guerra, y siendo de que nosotros estuvimos algunos meses nomás dentro como del estallido social. Entonces, claro, no sé si ya lo dije, que estaba de acuerdo con Paula, creo que sí lo había dicho, de que al fin y al cabo, desde donde nosotros tenemos que empezar a construir, es desde nosotros mismos, igual como con todo este proceso se invisibiliza todos los procesos feministas que se pueden estar dando, por ejemplo, dentro de las asambleas territoriales, más aún ahora, por ejemplo, que estamos en cuarentena, que los niveles de violencia de género se han incrementado en un 70%, por ejemplo, las llamadas a los fondos de ayuda, solamente hablando como del marco institucional, aumentaron las llamadas en un 120%. Entonces, claro, igual hablamos de una institucionalidad que todavía, que yo creo que tampoco lo va a lograr hacer, no se hace cargo de todos los problemas que en este momento nosotros estamos teniendo. Entonces, claro, ahí reafirmar lo que se estaba hablando de las brigadas y de los impulsos que se han podido ver de los tipos organizativos con respecto a esto, por ejemplo, de apoyarse entre vecinas. Si es que una vecina está recibiendo, por ejemplo, violencia de género, se ayudan entre sí, porque obviamente dentro de la institucionalidad no se da ninguna respuesta a esta situación. Entonces, claro, eso yo creo que es súper importante. ¿Me escuchas? ¿Qué? Es que tu ¿Sí? auricular tiene un chicharreo muy fuerte y no te estamos pudiendo escuchar, Ana. ¿Oh, en serio? ¿Todavía? Sí. Pareciera ser como de cuando uno conecta. De repente revísalo. Ya. Y volvemos a las palabras que estaban pedidas. ¿Sí? Camila y luego Cintia. Vamos, Camila. Yo, o sea, coincido plenamente con lo que dijeron. Creo que, como Paula creo que apunta muy bien al tema de que justamente como que tocó muchos puntos que tenía anotados, que era, en primer lugar, que una nueva constitución no va a cambiar nada si no cambiamos el sistema económico, si no cambiamos la construcción del sujeto, y justamente lo que decía Paula de la epistemología, como creo que el sistema neoliberal actualmente, y de hecho, no sé, desde la ilustración en el fondo y el patriarcado nos lleva a solo determinar un tipo de sujeto, que es un sujeto además hombre con ciertas características, y que además es un sujeto que se siente a sí mismo autosuficiente e independiente. Y creo que ahí en ese cambio el feminismo toca un punto muy importante, que es entender, por ejemplo, la interdependencia entre todos los seres humanos y entender siempre desde lo colectivo. Como creo que ahí el feminismo nos ayuda mucho a ver cómo construimos nuevos sujetos, nuevos sujetas, nuevos sujetes en el fondo, que se piensen a sí mismos distintos y no se piensen independiente del resto en el fondo, sea desde la naturaleza y sea desde los otros y desde las otras. O sea, creo que desde ahí, como nos planteamos el vivir en comunidad, es muy relevante. Y otra cosa que tenía, sí, que creo que también es fundamental cómo planteamos una nueva constitución, además, que, por ejemplo, tenga un enfoque claro de derechos humanos, y que los derechos humanos sea algo que recorre en el fondo toda su constitución, no solo en un capítulo de derechos y garantías, sino cómo es capaz de recorrer y de traspasar en el fondo todo, porque creo que así podemos lograr una educación en derechos humanos desde el inicial, que derechos humanos sea un tema que, por ejemplo, se ve en todas las universidades, cosa que no es así actualmente. Entonces, en general, y ya es grave, por ejemplo, en tema del derecho y de cómo se enseña el derecho en las universidades, que hay muchas que derechos humanos ni siquiera es obligatorio. O sea, no, en el fondo una persona puede llegar a ser después juez o jueza que tiene que implementar estándares internacionales y no sabe cómo hacerlo. Entonces, creo que todo eso va a cómo plasmamos el deber del Estado de funcionar, de tener políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de tener una educación también que con enfoque de derechos humanos. Eso, muy bien, Camila. Cintia.
Bueno, hola a todas. Yo soy del área de educación de Villa Grimaldi. En verdad ha sido como muy ameno y muy agradable poder estar en este conversatorio y poder escuchar también cuáles son las inquietudes, las reflexiones que surgen en relación al tema planteado que tiene que ver con los feminismos y con el proceso constituyente. Bueno, a mí me ha hecho mucho sentido todo lo que han conversado a lo largo del conversatorio. Y bueno, y quería relevar como dos puntos que me parecen como importantes que tienen que ver con lo que mencionaba Paula hace un rato, con lo que mencionaba Camila recién, y que justamente tiene relación con cuál es la sociedad que queremos como refundar con este proceso constituyente. En el fondo, como bien decían, no se agota el proceso en la elaboración de una constitución. O sea, hay muchos elementos que aparecen desde la sociedad civil, y ahí me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el rol que tiene la sociedad civil, ¿cierto?, en cambiar, en transformar el modelo de relación que tenemos, el sistema económico, las relaciones políticas, el mismo Estado. Entonces, desde ahí pienso también cuáles son los aportes que da el feminismo en este contexto. Y que tienen que ver justamente con las experiencias, o sea, cómo las experiencias de organización feminista histórica aportan otras miradas, otras lógicas, otras formas de relacionarse, como bien decía Paula hace un rato, que me parecen que no son menores al momento también de pensar en esta transformación más estructural, y donde la educación también tiene un rol estratégico. Entonces, ¿de qué manera? Y ahí planteo la pregunta, es como, ¿de qué manera nosotras, ¿cierto?, desde un enfoque educativo, por ejemplo, podemos aportar a relevar estos procesos organizacionales? ¿De qué manera podemos aportar también a transformar desde lo cultural? Porque no solamente, o sea, es una transformación que es global, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos aportar a transformar desde la educación hacia como una democratización también de la sociedad? Eso quería como plantearlo, que me quedaba como pregunta también y como desafío, o sea, no solamente como desde mi rol como educadora de Villa Grimaldi, sino que también de cómo nosotros estamos repensando esta educación que sea más inclusiva, que sea más democrática, y que releve también estas subjetividades y estas nuevas formas de relacionarse. Eso. Bien, gracias Cintia por la intervención. Elisa y luego Isidora, ¿sí? Ya. Dale, Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Bueno, yo soy Elisa, participo de la Comisión de Derechos Humanos de AUFEM, con la Cami, la Vania. Hola. Era una acotación muy cortita que, bueno, creo que hay como dos grandes preguntas que hacernos primero. Claro, como mi inquietud principal es, estamos viviendo un proceso y un momento histórico clave para hacernos todas las preguntas que estamos haciéndonos ahora todas entre nosotras. En el fondo, ¿qué estado queremos tener? Pero sobre todo, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? Y en ese sentido, yo creo que el estallido social, comillas, todo lo que fue gestando y ahora lo que viene a ser esta pandemia también, nos ha hecho cuestionarnos todo. Y eso para mí es una oportunidad muy bonita para preguntarnos qué queremos desde como los orígenes. Y ahí, bueno, para mí la clave es dejar de tener un Estado subsidiario, porque claro, ahí uno va externalizando a los privados todas las cosas, y el Estado, ¿de qué se hace cargo? ¿Qué le podemos exigir al Estado? Y bueno, preguntarnos los modos de relacionarnos, y yo creo que una cosa que podemos hacer nosotros como sujetos e individuos, como las preguntas desde qué puedo hacer yo desde mi cotidianidad, de repente uno se siente que es un granito de arena lo que puede aportar, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser testimonio de lo que queremos para nuestra sociedad. Entonces ya, no sé, pues uno siendo abogado, ya, y abogada feminista, ¿qué voy a hacer con mis convicciones? ¿Me las voy a guardar o voy a asistir al conversatorio, voy a formar parte de AUFEM? Como profesora, voy a incitar a mis niños, a mis alumnos, que lean autoras mujeres, que lean a personas feministas. Voy a tener un enfoque o una educación sexual apropiada para ellos.
yo creo que desde lo individual ir construyendo lo colectivo y preguntarnos como qué tipo de relaciones queremos tener, porque ya creo que estos dos hitos grandes que son la pandemia y el estallido social nos movieron el suelo a todos y es como una alerta súper grande de que las cosas como las estábamos haciendo ya no son sostenibles. Entonces, eso, yo creo que es una oportunidad muy linda de cambiar las cosas desde lo que somos, porque al final lo que quedó en evidencia es que hay muchas realidades invisibilizadas, que lo que uno pensaba que era minoría, en realidad somos la mayoría. Y hay mucho, mucho de lo que hacerse cargo, y qué mejor que un proceso constituyente para hacer eso. Sí, gracias, Elisa. Es interesante lo que nos comentas porque también, bueno, retoma lo que ha ido como circulando en esto, ¿no? Como las preguntas iniciales cuando uno se encuentra con otras. Nosotros no nos conocemos desde antes, primera vez que nos juntamos virtualmente en esta instancia y como lo imprescindible que es también apelar a los espacios directos de incidencia en lo que está, a los que puede formar. O sea, cuando hablamos lo que comentaba Cintia, por ejemplo, sobre la pregunta como educadora en particular, lo que Marianne, que también es profesora, comentaba al respecto, ¿no? En el caso de ustedes, como desde el legal, y también desde las múltiples otras aristas en las cuales uno se puede vincular y generar, intentar actuancia, ¿no? O sea, eso. Isidora. ¿Ahí se me escucha bien o no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, ya, bacán. Sí, se te escucha bien. Sí, en verdad, con respecto al ámbito de educación, o sea, igual como lo empezamos a hablar en un principio en el conversatorio, todos los poderes del Estado y todas las intenciones que tienen con nosotros en un principio se ven manifestados como nuestra educación, si en verdad nos están cultivando con todos sus valores para que después salgamos de la forma que ellos quieren también. Entonces, igual con respecto a esto, y lo que opino en sí es que en este momento, y como también se toman algunas manos, es importante, yo me imagino, fortalecer como también los gérmenes de organización que se fueron creando después del 18 de octubre. O sea, ¿por qué no cuestionarnos, por ejemplo, poder construir una educación popular desde nuestros mismos territorios, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas? Y también con todos los estudiantes que participan como dentro de estos territorios. Y yo creo que ahí igual hay un cambio en el paradigma que tenemos de la educación, y también podemos ver las relaciones de una forma mucho más comunitaria, como en algún momento también pasó acá en Chile, por ejemplo, cuando la FOCH, que es la Federación Obrera de Chile, sacó escuelas populares. Y en verdad, claro, aquí se podían ver como de todas las áreas, de tanto los apoderados como los obreros en ese momento que estaban obviamente organizados por parte de los estudiantes, era una comunidad toda construida y toda la comunidad escogía sobre las políticas educativas que se querían empezar a emplear en ellas. Entonces, claro, igual aquí se podía hablar de una educación, de una buena educación que estaba a lo largo de varios territorios en Chile. Entonces, claro, esto, o también, por ejemplo, que también pasó en otro, después, bueno, estas escuelitas populares se tuvieron que cerrar porque estaban atentando contra la seguridad del Estado, o después, igual que antes del golpe militar, se empezó a hablar este tipo de educación, como había una educación más o menos igual para todos, uno no tenía que trasladarse hasta el otro extremo de Chile para poder, no sé, no estar en el colegio municipal que está en la esquina de mi casa. Entonces, aquí igual funcionaba esto de que la educación en el colegio se iba armando con las necesidades que tenían las personas que vivían ahí mismo, porque no son las mismas necesidades una comunidad educativa, por ejemplo, que puede vivir en La Pintana, a otra que puede vivir, no sé, por ejemplo, en Valdivia, que es mucho más distinto. Entonces, claro, yo creo que en este momento igual es poder plantearnos esta forma de construcción, como dentro de los territorios, y poder ir fortaleciendo eso también y planteando otra forma de educar. Eso. Gracias, Isidora. Sí, nosotros también entendemos que la educación no se da solamente en el espacio formal, aunque es medular el espacio formal, sin duda, ¿no? Como las otras formas de, cuando lo vinculamos como con lo comunitario, las comunidades que han aparecido a través de la voz de ustedes también.
Gracias. Isidora, no tengo tu otro apellido a mano. Isidora, tú levantaste la mano. Sí, hola, soy Isidora Romero. Como otras compañeras que he escuchado, soy profe de historia igual, trabajo en Puente Alto. Quería responder un poco lo que dice Cintia y mi respuesta era muy similar a lo que ya han dicho las otras compañeras. El tema de crear esta democracia en las propias comunidades, esta experiencia personal, como testimonio de democracia. Y en mi caso, o sea, tengo como, en mi experiencia, que soy profe de historia de un liceo, y en este contexto de pandemia, me surgió otra pregunta a raíz de esa que quería compartir. Como en esta idea de escuchar a todas las comunidades, lo que hablamos al principio, o lo que hablan ustedes de educación sexual, de escuchar a los profesores, de educar a estudiantes, apoderados, a la comunidad completa, en ese sentido de educación sexual y en todos los otros sentidos, en feminismo, en formación ciudadana, en derechos humanos, cómo seguir haciendo ese trabajo en el contexto de pandemia, pensando en que hay contextos que son muy, muy distintos entre los estudiantes, en que en muchos casos no hay acceso efectivo a Internet, por ejemplo, y desde un estudiante que no puede hacer la tarea porque no puede meterse en un computador, cómo hacer esa pega de seguir fomentando y estableciendo una democracia que sea profunda dentro de la escuela, pero en este contexto de pandemia, pensando que así hemos estado los últimos 2 meses y se nos vienen, no sé, 2, 3 meses más, pensando en el contexto previo al plebiscito y después probablemente después cuando empiece el proceso constituyente también estemos en este tema de distancia social y esta, entre comillas, como nueva normalidad que plantea el gobierno y qué sé yo, sea la realidad en los próximos meses. Entonces, ¿cómo seguir fomentando esta democracia dentro de nuestras comunidades en este contexto que es adverso, completamente adverso? Eso me gustaría como compartir. Sí, una angustia compartida, podríamos decir, ¿no? Porque en el fondo uno apela en espacios, en instancias como esta, justamente al valor que tiene encontrarse, dialogar, intentar red, conocer las experiencias, reconocer las múltiples formas de la resistencia, pero eso no es casual, en el fondo tiene que ver justamente con lo que Isidora también nos dice, ¿no? Como nos refresca en la conversación, porque no en el primer momento que apareció, pero lo hacemos porque nos violentan, desde todos lados, como por la violencia estructural en general. ¿Quién levantó la mano? Mariana. Ya, Mariana. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos. Ya. Mira, sabes que me llamó mucho la atención lo que dijo la compañera, porque es algo que nosotros en el colegio de alguna u otra manera conversamos con los demás profesores, que la verdad es que primero uno no puede hablar de democracia mientras exista pobreza, y hay una pobreza extrema en nuestro país que ahora de verdad se está visibilizando aún más en educación. Sobre todo porque hay niños que efectivamente no tienen acceso a Internet, no tienen computadores, porque tienen que entrar a trabajar en este tiempo de pandemia, aunque ustedes no lo crean, como sus padres ya no están trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, uno primero yo personalmente creo que no podemos hablar de democracia si existe pobreza, en la pobreza que se está viviendo. O sea, imagínate, hay chiquillos que van al colegio a buscar las colaciones y las colaciones o lo que da la JUNED son míseras y van a buscarlas porque no tienen que comer, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, en el proceso constituyente, a mí de verdad que me causa como miedo qué es lo que vaya a pasar en el sentido de si nos van a dejar hacer el proceso. Si estamos aislados, si estamos incomunicados o que algunos sectores están incomunicados, ¿quién descomunica ahí? ¿Cómo nos acercamos ahí? O sea, desde educación, lo primero que nosotros hacemos como para solucionar ese tipo de problemas de comunicación es abrir las puertas del colegio para aquellas personas que no tienen acceso a Internet, nada de todo. Y la otra, motivar. La motivación, el mantener un horizonte, un foco, una misión, siempre es importante para los chiquillos. Es decir, que estudiar es importante, que lo que tú hablas es importante, que lo que se vivió es importante, porque de verdad, compartiendo muy en serio, muchos de los estudiantes están entrando como casi en una depresión
en el sentido de que este encierro los ha dicho, bueno, y ahora todo lo que pasó el año pasado, lo que pasó hace poco, ahora estamos todos encerrados y ahora qué va a pasar más adelante. ¿Usted cree que va a ser necesario lo que venga si se nos viene una crisis económica, por ejemplo? O sea, de repente hay mucha gente que se está desmotivando. Por eso igual volver a agradecer la invitación que ustedes me han hecho y que nos han hecho en Villa Grimaldi, aunque sea esta conversación chiquitita, pero esto sirve para mantener como el espíritu. No sé si me explico bien. Sí, o sea, yo creo que sí, que se entiende lo que estás comentando y entendemos ese valor que también tiene este tipo de instancias. Le agradecemos también de vuelta a nosotras. Emilia levantó la mano. Sí, o sea, quería hacer un comentario muy en la línea de lo que decía la compañera respecto a la situación que está viviendo hoy día con la educación. Entiendo que aquí todas estamos relacionadas con el mundo de la educación de una y de otra forma, y yo creo que ha sido muy heavy como en la pandemia no ha habido una reflexión de parte de las autoridades en materia de educación eh, respecto finalmente a qué es la educación en tiempo de pandemia. O sea, yo creo que hoy día lo único que vemos en el debate es gente insistiendo en no, nos perdamos el año, pero ¿qué es perder el año, francamente? O sea, yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Para mí hoy día no tiene ningún sentido que estemos obligando a los niños y niñas a aprender a dividir, a aprender a sumar, o en el fondo los contenidos regulares del colegio, de las carreras. Yo creo que hoy día es como un momento en que las comunidades educativas pueden ayudar mucho como espacios de contención, de producción de conocimiento en el caso de la institución de educación superior, de difusión de información, de un montón de cosas que hoy día yo creo que esos potenciales no se están usando, justamente porque yo creo que la discusión de educación está muy botada en este país. O sea, como en educación se discute del financiamiento de la educación, de la institucionalidad de la educación, pero nunca hablamos de como educación en sí. Y yo creo que esas son preguntas súper como relevantes que van saliendo en este proceso y que por lo menos a nosotros nos tocó en la U un momento de cuestionarnos en el fondo como, ¿para qué estamos haciendo esto? O sea, y yo comparto, yo creo que la pérdida de sentido es súper generalizada, sobre todo o sea, cuando estamos insistiendo en esto. O sea, insisto, para mí perder el año no es que los cabros hagan algo distinto y este año no vengan a dividir. Creo que es como tirado a las mechas insistir en lo mismo. Eso. Gracias, Emilia. Pero también qué es lo que perdemos en todo esto, sin duda. ¿Qué es lo que efectivamente estamos perdiendo algo que... ¿Alguna más de ustedes quiere hacer algún comentario? Hemos pasado por varios temas en este conversatorio y eso que quisimos acotarlo. Isidora Godoy, Isidora, ¿dónde está? Ahí está. Sí, igual algo súper chiquitito en verdad, que es con respecto a lo que se mencionan delante, que igual va relacionado hasta con el feminismo, porque ahora igual con todas las reformas, con todas las cosas que ha sacado el gobierno, bueno, igual se entiende que en este momento con respecto a las clases online es como un periodo, ojalá no perdure, pero por ejemplo con respecto al teletrabajo, o sea, obviamente se está precarizando cada vez más el trabajo con estas medidas y también disminuye las relaciones que se pueden tener ahí mismo, pues algo que también toca el feminismo de poder cambiar nuestra concepción con respecto a estas cosas. Entonces, claro, como estas medidas que se están sacando últimamente tampoco dan el paso para poder tener una vida quizá mucho más comunitaria dentro del trabajo, no da el paso para que uno pueda organizarse. Entonces igual es interesante cómo en este momento se puede responder frente a todas esas medidas. Soledad, ¿levantaste la mano? Por el desafío de cómo hacerle frente a todas estas medidas es gigantesco y el paso mínimo que hay que dar es restablecer la red como sea, en el fondo, y crear y seguir generándola como tejido. No es para nada pequeño ese desafío.
Vane desea hablar. ¿Dónde está Vane? Está en cuadrito negro. Vane. Ya, yo sí voy a seguir en el cuadrito negro para que me puedan escuchar. ¿Se escucha? Sí. También algo súper corto como para rematar. Pienso que cada uno de nosotros debiese asumir un compromiso y ser agente en este proceso. Sin embargo, no puedo dejar de manifestar que igual me pasa que me da susto el que este proceso se dé en el gobierno de Piñera, por ejemplo. Me da, de repente cuando los políticos plantean de que no, es que no estamos en el momento, la Van Rieselberghe salió diciendo eso, de que después de esto la gente se va a dar cuenta que la Constitución no nos resuelve los problemas, una cosa así. Personalmente a veces pienso que cómo me gustaría que finalmente estos políticos, vamos a decir para no ser ofensiva, decidieran no darle lugar al proceso constituyente, porque pienso que tal vez así tendríamos la oportunidad de, con más fuerza, luchar por un proceso constituyente en otro gobierno que, no sé, tampoco sé si confiar en la política, porque así como vamos desde que salimos de la dictadura y venimos en gobiernos supuestamente de izquierda, que tampoco hicieron la pega, que no cambiaron la constitución, el único país de Latinoamérica que tiene la misma constitución de un gobierno dictatorial. Entonces, por un lado, tengo esa sensación. Yo personalmente en Cañete participo de un grupo, estamos haciendo clases de educación cívica, estábamos en todo ese proceso, casi como haciendo campaña, conectados con los chicos de la FECH que vinieron y todo, apañando, porque también estoy con la idea de que tenemos que asumir un rol, como decía Elisa, también de mi comisión, un rol protagónico en esto, asumir compromiso y ser en el fondo agentes promotores de, en este caso, conocimientos, porque la gente tampoco tiene idea de lo que es una constitución, un proceso constituyente. O sea, yo acá trabajo con personas principalmente mapuche y a todas me toca preguntarles en la primera entrevista qué nivel educacional tienen. Todas, por no decirte, no puedo decir todas, pero podríamos decir el 97% son analfabetas o llegaron a segundo básico y su educación no pasa de segundo básico. Entonces lo que hablaba una compañera de la pobreza es real y la pobreza va acompañada por falta de educación, que es lo que finalmente los hace vulnerables a esta política que anda ofreciendo cosas, esta política de que anda ofreciendo tortas acá. Es conocido un concejal por eso, porque le lleva tortas a las mamás para el Día de la Madre y así se ganan los votos. Así que nada, no resuelvo nada con lo que digo, pero pienso que podemos tener desconfianza. Sin embargo, yo ya asumí un rol de ser agente de alguna forma, entregar conocimientos y eso. Pero no dejo de tener mi desconfianza en el proceso también. Eso. Y me despido con esto. ¿Ya te despides, Vane? Bueno, todavía no terminamos. Ojalá que... No me voy totalmente, pero no voy a intervenir más. Ah, ya, está bien. Yo, escuchándote, me imagino que también, como siendo un poco portavoz de las compañeras de educación, lo que tú presentas respecto a los miedos y la desconfianza respecto a todo, bueno, lo que vivimos, en el fondo este yugo que vivimos, no es para nada descabellado y es importante compartirlo también, porque en el fondo es algo que nos mantiene en alerta para poder hacer cualquiera de las decisiones que tomamos respecto a cómo hacerlo. O sea, también, obviamente, hemos vivido violencia suficiente también y uno a lo mejor no la vivió directamente en el cuerpo, pero lo que tocaba verlo con compañeras o empatizar con lo que viven otras personas que se han estado manifestando, y la violencia que hemos vivido y las soluciones políticas son efectivamente para no bajar nunca la guardia. O sea, todos los días nos enteramos de múltiples movimientos de este gran engranaje. Soledad Castillo estaba, creo que está desconectada ahora, estaba recién. Y Camila había levantado la mano, ¿cierto? ¿Camila? Sí, nada, como muy corto porque como yo creo que una de las cosas más que devela toda esta crisis del COVID, o sea, es la desigualdad que ya, o sea, ya la conocemos, ya venías ahí ya desde octubre en el fondo, que fue uno de los grandes temas. Y ahora, claro, con el tema de, pero ¿cómo hacemos clases? Porque efectivamente no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a un computador, ¿cómo hacemos clases? Que devela esto y devela también
que es algo que no está garantizado en la Constitución actual, que es que no tenemos un sistema de protección social adecuado. Y que eso es algo que yo creo que es uno de los puntos que también tenemos que estar ojo en un nuevo proceso constituyente. Entonces, pero y en general, porque lo que hacen las grandes crisis es develar toda la injusticia, aumenta la violencia de género, que ya lo sabemos, y por ejemplo, que así como vemos en educación, cómo nos reagrupamos de nuevo, o cómo actuamos en colectividad en un momento en que necesitamos distanciamiento social, en que estamos en cuarentena, o sea, las mismas preguntas surgen por el tema de la violencia de género, por ejemplo, cómo logramos llegar, cómo se logra ayudar a las mujeres que están viviendo con su agresor y que están obligadas a estar en cuarentena, por ejemplo. Entonces, y ahí una de las cosas que se ha hecho, por lo menos también desde la organización de nosotras, es intentar siempre trabajar en red, como ser creativa e intentar trabajar siempre en red con otras organizaciones e intentar hacer llegar los mensajes. Es difícil porque, claro, cuando no hay acceso a Internet, cuando está absolutamente incomunicada, es la pregunta de cómo hacemos llegar esos mensajes, pero creo que toda la forma, y ahí creo que la creatividad entre todas es fundamental. Eso. La creatividad, claro, como forma de crear vida también, como forma de vida, exactamente. Un gran valor eso. Isidora levantó la mano. ¿Sí? Sí. Igual es súper interesante eso. Yo creo que, claro, igual va ligado con lo mismo de, no sé, ahora igual hay hartas redes que se pueden fortalecer después del 18 de octubre. Que yo creo que igual, bueno, en ciertas partes se puede dar, en otras no, que igual es como hablar de solidaridad de clases, si al final todos estamos viviendo por lo mismo, en algún momento también vamos a estar pasando por una gran crisis económica y claro, con respecto a la cuarentena están subiendo los niveles de violencia de género. Entonces, no sé, yo el otro día estaba viendo una noticia en The Clinic y salía de una mujer que vivía en unos departamentos. No recuerdo la comuna ya, pero salía su testimonio, hablaban de la violencia de género que vivía en la cuarentena. Vivida, ella no vivía violencia de género, vivía sola en un departamento. Entonces ella todos los días escuchaba a una vecina que, claro, ella escuchaba gritos y su marido ejercía violencia con esta vecina. Un día, obviamente, no soportaban más la situación y le fue a entregar un papel y le dijo, para cualquier cosa, el departamento 209, tú puedes ir y te puedes quedar, es tu casa también. Bueno, no pasó nada, pasaron 2 días y así yo escuchando que el marido estaba ejerciendo violencia contra ella, salió al balcón y gritó, yo no puedo estar soportando que la violencia siga dentro de mis departamentos, y todos los vecinos le aplaudieron, y muchas vecinas se le sumaron y le dijeron, sí, nosotros ponemos nuestra casa a disposición por si alguna vecina está sufriendo violencia de género. Entonces, claro, yo creo que es súper importante también hacer los lazos, quizás con las redes y con las organizaciones que nosotros tenemos en este momento, pero también en donde vivimos, porque al fin y al cabo es ahí donde nosotros lo más inmediato podemos actuar si es que vemos este tipo de situaciones. Eso. Fue súper lindo lo que pasó en esa instancia, yo lo leí y me emocioné. Conmueven esos gestos, cuando uno se conecta y piensa y se pone en el lugar de, en este caso, de la otra y también de cómo es otro vecino, incluso cambia su chip y dice, o hace un intento al menos, ¿no? Y se suma más vecinos. Claro que conmueve encontrarnos con esos gestos, que crean vida, como a propósito de la importancia de crear. Ay, quizás dio la palabra. Sí. Cintia, ¿tú pediste la palabra? ¿No? Ya, es que hay una compañera que dice, pero no aparece su nombre, aparece un texto que, buenas tardes, hay una compañera. Ahí hay una compañera, sí, vamos. Dale. A ver, no sé si seré yo, ¿no? Sí, eres tú. Ah, ya. Oye, como ya, yo no sé si vamos cerrando todavía, ¿no? Redondear el tema de
en la violencia doméstica, que creo que nosotros somos las personas más idóneas en estar atentas a lo que pasa a nuestro alrededor con las mujeres. Es muy importante, pero muy importante las redes en este sentido. Preocuparnos de los detalles, de las señales que nos pueden dar una u otra mujer, eso tiene mucha importancia, sobre todo hoy día que estamos pasando el encierro, porque muchas de las mujeres están viviendo con el enemigo. Hemos pasado con Recording is on. el mensaje, disculpen, el mensaje de la grabación, lo lamentamos. Agradecemos tu mensaje y el impulso también, o sea, para nosotras es valiosísimo poder dialogar con ustedes desde los diferentes lugares de su actuancia. Emilia, levantaste la mano, parece que levantaste la mano. Sí. Ya vamos dando con estas vueltas, ¿ya? Yo también quería como ir dando los últimos comentarios. Como era, me puse a doblar ropa, no es que no esté prestando atención, pero se me juntaron algunas labores domésticas. Bueno, también cosas del feminismo, la explotación con esas cosas. Iba a hacer un comentario respecto a lo que decía la compañera en el fondo de cuáles son como la implicancia y los desafíos del feminismo en este proceso constituyente. Y yo creo que, o sea, a modo de reflexión final, yo creo que colgándome las palabras de varias compañeras que levantaban como sospechas, desconfianzas con este proyecto, o sea, como con este proceso constituyente, yo también creo que hay una desconfianza muy grande. Yo también la siento, yo también creo que es una realidad, que el acuerdo que da finalmente como inicio a esto es una cuestión que no responde a las lógicas como que se estaban dando justamente en la revuelta social, y yo creo que el feminismo dio una lección súper importante porque los políticos tradicionales, conservadores, nos decían en el fondo, no, es que el acuerdo está escrito en piedra, en verdad, si le movemos una coma, esta hueá se va a caer, no vamos a tener nueva constitución, y ese típico chantaje cuando a uno le dicen como que en el fondo la institucionalidad te puso un límite, y si traspasáis ese límite se cae todo. Yo creo que las feministas dimos una lección de que el acuerdo no estaba escrito en piedra cuando peleamos por la paridad, y en el fondo le dimos una vuelta a la desconfianza, y ya no es como no voy a votar y voy a desechar el proceso, sino que me voy a involucrar en el proceso, voy a ser un agente que difunda justamente la participación en este proceso constituyente, la organización social también, pero voy a tensionar los límites como democráticos que dio la institucionalidad, que sabemos que son los límites, y yo creo que ese es el rol que tenemos los movimientos sociales, y ahí el feminismo yo creo que dio clases de cómo se tenía que hacer, y se conquista ser el primer proceso constituyente paritario en el mundo, y yo creo que es una cuestión tremenda. Pero yo creo que el desafío, porque ahora nos garantizaron que el 50% de la gente que está en ese espacio van a ser mujeres, pero ahora yo creo que lo que tenemos que velar es que a ese espacio ingrese el movimiento feminista, porque no es lo mismo, o sea, Jacqueline Van Rieselberg es mujer, no hay duda de eso, ¿no? Pero no es feminista. Entonces ahí yo creo que ahora tenemos que velar porque justamente como tenemos una ventana de posibilidad interesante, que es la paridad, entre el movimiento feminista, no solamente con sus representantes, sino con su programa, y que es justamente un Estado solidario, derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, democracia participativa. Y yo creo que son elementos que ya tenemos las feministas, que ya incluso hemos avanzado a consensos harto más transversales que los partidos tradicionales o las organizaciones tradicionales. O sea, al final yo creo que aquí tenemos perspectivas ideológicas y políticas muy distintas, pero hemos concordado mucho todo el tiempo, porque yo creo que son esos consensos los que hay que poner por delante y no como la política de los consensos de los 90 como para este proceso. Yo creo que ese es como el mensaje con el que me quería quedar, y muchas gracias por la invitación, en verdad fue un espacio muy, muy grato. Y con esto me callo, les aprovecho de pasar un aviso publicitario. Mañana desde las redes de la fecha, desde el Facebook, vamos a estar a las 20 horas con unas jornadas de discusión que estamos haciendo, y en particular mañana el tema es derechos humanos. Perfecto. Así que ahí si lo quieren sintonizar. Súper buen aviso, y efectivamente ya estamos más o menos en el lugar en que nos habíamos propuesto para que pudiéramos participar. Tomándome incluso de las palabras que nos compartía recién Emilia, que ya estaba también como medio haciendo estos hilos entre todos los temas que han aparecido, las preocupaciones, los deseos, las valoraciones de las formas de organización y de los aportes del feminismo, de los feminismos, de la violencia. Bueno, hemos pasado por un crisol de temas, ¿no?
Yo quisiera preguntarle a Cintia, a Francisca, que están en línea, que son compañeras de educación, si quieren hacer algún comentario en el marco de ir cerrando esta conversación. Les pregunto, si no, no importa, y ya hay otras palabras. Cintia, ¿no? ¿Fran? No, por ahora bien. Isidora. Sí, en verdad, igual, claro, agradecer como... Isidora, no te escuchamos. ¿No? ¿No se escucha? ¿Ahí sí? ¿Aló? ¿No se escucha? Rayos. ¿Alguien escucha, Isidora? No, ya. Isidora, algo pasa con tu micrófono. Le damos la palabra a Camila, por mientras se resuelve el tema de Isidora. Sí, no, yo solo agradecer como esta invitación, creo que espacio así, además que yo creo que la conversación se ha dado muy naturalmente, son los que nos permiten de hecho como ir construyendo como nuevas cosas y construyendo nuevas verdades también, entonces espero que continúen como todos estos, estas cosas y como muy bien, yo creo que decía Emilia, como creo que una de las claves además del movimiento feminista y una de las claves también para lograr la paridad, por ejemplo, fue la asociación entre todas las organizaciones feministas. Aquí no era una organización, no era una cara, sino que eran todas, era una gran masa en el fondo aliada como de organizaciones y de feministas independientes también que tenían ese objetivo común. Entonces creo que poner los intereses colectivos por sobre los individuales, por sobre también los intereses de las organizaciones particulares, es fundamental y es fundamental en este proceso constituyente. Así que eso y gracias por la invitación. Gracias, Camila. Bien. Isidora, ¿lograste resolver el tema de tu micrófono, no? Ella estaba pidiendo la palabra. ¿No? Y Soledad Castillo está desconectada en este momento. Vimos hace un rato que tenía problemas de conexión. Bien, entonces, mientras quizás Isidora resuelve, si no, yo... Ahora sí, creo que ahora sí, vamos. Sí, es que tenía un problema de conexión. Sí, o sea, igual agradecer mucho por el espacio, creo que igual las discusiones que se dieron súper buenas. Igual quería demostrar, o sea, decir algo que igual yo creo que, claro, esto de dejar a las mujeres lejos como de lo que es la vida más política, algo histórico, pero igual creo que por lo menos el tema de la paridad debería ser algo mínimo, algo que ni siquiera se tendría que haber discutido como un proyecto. Y de todas formas como igual problematizarlo, o sea, donde igual queda el porcentaje de personas que no se reconocen ni con el género femenino ni con el masculino. Entonces, claro, creo que sí hay una desconfianza muy grande en todo este proceso. Yo para nada confío en él, no creo que se vayan a zanjar grandes cosas de pero claro, eso, creo que es algo mínimo, algo que ni siquiera debería ser discutido y el porcentaje de personas que se quedan fuera de todo esto. Pero eso, y no, muchas gracias por el espacio también, y muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Isidora. Y Elisa, yo creo que es bien, Elisa Fernando A, la última palabra que escribimos antes de despedirnos, ¿vamos? Sí, era una palabra de despedida, en verdad, darle muchas gracias por el espacio y a cada una de las que habló y las que escucharon también. Y era una invitación en verdad a que nos creamos más el cuento, a que nos empoderemos en los espacios cotidianos y en los más amplios, a hacernos cargo de nuestras convicciones y confiar en el proceso que hemos construido a lo largo de la historia y ahora el último tiempo, porque ya demostramos que juntas podemos lograr grandes cosas y que nuestra lucha no es solo para nosotras, sino para todos, para la construcción de una sociedad más humana, como decíamos, mirarnos a los ojos como iguales, y que podemos, pues ya demostramos que se puede. Yo creo que la paridad es una muy buena noticia y lo va a ser para todos, porque nos va a dar la base para una constitución que nos acoja a todas, todos y todes. Así que eso, yo en verdad me voy esperanzada, como que estos espacios son un respiro y una esperanza dentro de todo lo que pasa. Así que muchas gracias. Gracias, Elisa. Bien, entonces con esto ya Fran quiere hablar. ¿Fran? ¿Sí? Fran, ¿tienes tu teléfono, o sea, tu micrófono silenciado? Un momento. Ahí sí.
Sí, ahí se escucha. Vale. Les quería, bueno, primero agradecer, la verdad, la participación de todos en este conversatorio, principalmente a las personas con las que me he contactado todo este tiempo para poder tenerlas aquí. Les quiero contar también que Sole lamentablemente se tuvo que ir porque tenía así graves problemas de ruido. Quería seguir participando, estaba súper como entusiasmada escuchando, con mucha dificultad y pide disculpas. ¿sí? Y dice que está muy contenta con el espacio y que cree que en el fondo debemos seguir en el fondo abriendo estos espacios para poder seguir conversando sobre estos temas tan fundamentales. ¿sí? Eso, nada más. Bien, yo creo que entre todas ustedes han ido también como construyendo, hilando las ideas, no solamente de las que portan desde sus particularidades, sino que también lo que apareció en este conversatorio. En nombre del equipo del área de educación del Parque por la Paz Villa Grimaldi y de quienes trabajamos en general en Villa Grimaldi, quienes constituimos esta comunidad, les agradecemos a cada una de ustedes. En particular quiero agradecer a Fran, que se encargó como de ir haciendo el detalle de esta instancia, a Francisca Insunza, que acaba de hablar. Gracias. Y por supuesto, todas las experiencias que comentaron y cómo fueron relevando los puntos que también nos convocaron, ¿no? A propósito desde los aportes del feminismo, cruzarlo con la educación, el contexto chileno, el proceso que hemos estado viviendo, las violencias y la necesidad y la importancia de poder mirarnos a los ojos incluso en una instancia como esta, como la mejor forma en este contexto nos está quedando que sea esta, ¿no? En este momento preciso. Estoy segura que luego cuando conversemos con mis compañeras de equipo, con Cintia, con Elisa, con Francisca, vamos a compartir lo nutricio que ha sido también para nosotras poder dialogar con ustedes. Les agradecemos mucho su experiencia, el ánimo, estar a esta hora de la noche con nosotras en este espacio y bueno, la necesidad y la importancia de hacer redes, tiene que ver con ese gesto cotidiano también. Creo que podemos ir cerrando este conversatorio. Por favor, atenta a las redes sociales de Villa Grimaldi, okay, a la educación, y para que vayamos viendo si logramos convocarnos para otra instancia también. ¿Sí? Muy bien. Que estén muy bien entonces, nos vemos en otra. Chao. Gracias. Chao, chao. 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 Chao, que estén bien.